Hola, ahora vamos a comenzar la sección de las máscaras de subred. Bueno, una máscara de subred sirve para identificar cuál es la porción de red y cuál es la porción del identificador de host. Ahora, en la clase anterior habíamos visto que existen distintas clases de direcciones. Esto fue ya cerca de los años 80. Por lo tanto, en esos años no existía el concepto de máscara de subred. Simplemente con identificar con estos patrones binarios, el computador o dispositivo de red ya sabía inmediatamente qué clase de dirección correspondía. Pero fue avanzando el tiempo y los sistemas modernos fueron necesitando cada vez más direcciones IP. Por ejemplo, en este caso que tengo acá, técnicamente en la clase A, las direcciones utilizables reales son desde 1xxx, que puede ser cualquier cosa, hasta 126.xxx. Luego vamos a hablar en las clases posteriores acerca de direcciones reservadas, privadas y públicas, pero técnicamente en la clase A tenemos, si nos acordamos, que el primer byte correspondía al identificador de red, por lo tanto tenemos 126 posibles combinaciones para redes. En la clase B ya tenemos una cantidad mayor donde los dos primeros bytes, ¿verdad?, sirven como identificador de red. Por lo tanto, tenemos una mayor combinación posible de redes disponibles. Por ejemplo, podemos decir que tenemos la dirección 128.1, 128.2, 128.3 y así sucesivamente. Pero a medida que fue creciendo la necesidad de utilización de direcciones IP, ya sea porque algunas universidades empezaron a conectar a Internet, institutos y luego las personas, este esquema de clase de direcciones ya empezó a quedar obsoleto. Es por eso entonces que bajo la excesiva demanda de dispositivos que se conectan a la red, cerca de los años 90 se propuso y se creó la máscara de subred, ya que este esquema de direcciones quedó completamente reducido bajo la cantidad excesiva de dispositivos que se estaban conectando a Internet. Si tengo una dirección de 32 bits, no sería ideal como administrador de red indicarle cuál va a ser la cantidad de bits que voy a utilizar como porción de red de forma arbitraria. Es por eso entonces que ahí forma parte fundamental lo que son las máscaras de subred. Ya sea que el dispositivo se configure con DHCP o de forma manual, depende de ti como administrador de red indicar cuántos bits van a ser los necesarios o los utilizados como porción de red y qué bits van a ser utilizados en la porción de identificador de host. Por ejemplo, esta dirección IP, cualquiera, yo puedo indicar de forma arbitraria que los primeros bits, contando de izquierda a derecha, los primeros 17 bits van a corresponder a mi porción de red. Esto quiere decir que son 17 bits. Y los 15 bits restantes van a corresponder entonces a la porción de host. Hay dos formas de indicar o de representar la máscara de subred. La forma corta, y es donde apareció, digamos, la primera información acerca de la asignación de bits que van a corresponder a la máscara de subred, es con un backslash y la cantidad de bits que corresponden a la porción de red, que en este caso son 17. Entonces esta es la notación corta, pero normalmente los dispositivos se configuran en la notación punto decimal, que en este caso sería, por ejemplo, 255.255.128.0, que es igual a decir backslash 17. Eso quiere decir entonces que esta notación en punto decimal, en su formato binario, sería punto. Esta sería entonces la máscara de subred en formato binario. A este tipo de direcciones se les conoce como direcciones classless, que a diferencia de las direcciones que vimos anteriormente, como las que corresponden a la clase A, clase B, clase C, clase E y clase D, que se le denominan direcciones classful. Bueno, aquí ya se puede ver mucho más claro, donde tengo la dirección IP en formato binario y la máscara de subred en formato binario también. Aquí se puede ver, como te digo, mucho más claro la línea divisoria en donde voy a hacer la división entre lo que es la porción de red para la dirección IP y la porción de host para la dirección. Entonces, aquí sería la división para la porción de red, indicando que esta dirección va a tener entonces 17 bits correspondientes a la porción de red y los 15 bits correspondientes a la porción de host. Y así sería en su formato punto decimal. Esta dirección IP corresponde a la 192.168.10.2, donde la línea divisoria la indico en el bit número 17 con el backslash
17. Y en los dispositivos de red, y aquí lo presento como tú lo deberías configurar, ya sea por DHCP o de forma manual, cómo debería quedar. Sería 192.168.10.2 y la máscara de subred 255.255.128.0. Esto en los sistemas modernos es obligatorio. Es así como debes indicarlo. La dirección IP va amarrada siempre a una máscara de subred para así poder indicarle al dispositivo de red cuál va a ser la porción de red. Bueno, ahora ya sabemos entonces que una máscara de subred sirve para identificar la porción de red y la porción de identificador de host. Pero existen también las máscaras de subred por defecto. Por ejemplo, esta dirección 30.55.20.1. Si bien recuerdas, ¿qué clase de dirección corresponde? Espero que me hayas dicho que esto corresponde a la clase A. Por lo tanto, el primer octeto me dice que es su identificador de red. Esta dirección, por lo tanto, sus 8 primeros bits corresponden a la máscara de subred. Veamos otro ejemplo. Tengo la dirección 129.33.41.3 y esta dirección corresponde a una dirección de clase, espero que me hayas dicho que es una dirección de clase B. Y sabemos que la dirección de clase B, los 2 primeros octetos corresponden a la porción de red. Eso quiere decir que son 16 bits correspondientes a la porción de red. Entonces, a esta cantidad de bits, por ejemplo, 8, 16, 24, y en su notación decimal para clase A 255.0.0.0, son llamadas máscaras de subred por defecto para direcciones classful. Bueno, con esto termino y nos vemos en la siguiente clase.